Tus pasos no están llegando tarde, están llegando con peso, y ese peso no es castigo, es aviso. Hay una hora en la que Dios deja de empujar puertas abiertas para empezar a cerrar las que ya cumplieron su función. Y tú has sentido esa diferencia en el pecho sin saber todavía cómo nombrarla. Lo notas cuando entras a la cocina y todo parece igual, pero el aire ya no descansa sobre ti de la misma manera. Lo notas cuando miras el teléfono en silencio y una parte de ti entiende que ciertas conversaciones ya no tienen vida, aunque sigan sonando con normalidad. Tu cuerpo lo reconoce antes que tu mente, porque tus hombros están más atentos, tu respiración más corta, y ese cansancio que llevas no es solo físico. Hay una transición ocurriendo, y no hace ruido como una fiesta, sino como una puerta que se cierra con suavidad para que escuches el cambio. No estás perdiendo terreno. Estás siendo separado de lo que te distraía. No estás siendo olvidado, estás siendo reunido. Lo que antes parecía demora, ahora empieza a parecer preparación. Y lo que parecía silencio, quizá era Dios guardando tu corazón, mientras la escena verdadera se acomodaba detrás de lo visible. Hay momentos en que el cielo habla menos con señales grandes y más con esa insistencia tranquila que se mete en tu rutina. Tal vez lo viste mientras doblabas ropa en la cama, o mientras apagabas la luz del pasillo y quedaste un instante mirando la sombra de la puerta. Hay objetos que se vuelven testigos de la hora espiritual, y una taza fría en la mesa puede decirte más que muchas palabras. Tú sigues haciendo lo mismo, pero ya no lo sientes igual, porque algo dentro de ti sabe que el tiempo viejo se está agotando. Tu garganta lo siente cuando quieres explicar lo que pasa, y no encuentras frase suficiente. Tu estómago lo siente cuando recuerdas una promesa que no se cumplió en el formato que esperabas, y aún así no estás fuera de la mano de Dios. Estás dentro de un proceso más preciso de lo que imaginabas. La espera. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10,000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. No siempre es vacío, a veces es alineación. La interrupción no siempre es pérdida, a veces es misericordia. Lo que parece atraso puede estar protegiéndote de una versión menor de lo que pediste. Eso no elimina la tensión, pero la vuelve sagrada. Tú has notado cómo cambia el aire cuando una casa queda en silencio después de una visita larga. Primero hay ruido, después quedan vasos, platos y una sensación de que algo se fue, pero todavía no termina de irse del todo. Así se siente esta etapa en tu espíritu. Hay restos de una temporada pasada todavía sobre la mesa, pero la mesa ya no sostiene la misma conversación.
tu corazón también lo percibe, porque hay nombres que antes encendían expectativa y ahora solo producen una calma firme. No es indiferencia, es discernimiento. Tu mano se queda quieta donde antes corría detrás de respuestas, y esa quietud es más espiritual de lo que parece. A veces Dios no cambia el escenario de golpe, cambia la manera en que tú lo habitas. Y cuando eso ocurre, lo antiguo empieza a perder autoridad sin necesidad de pelea. No estás endureciéndote, estás despertando. No estás cerrando tu alma, estás dejando de prestar altar a lo que ya no tiene mandato. El cambio verdadero no siempre se ve en el resultado primero, sino en la paz que llega antes. Hay una clase de aviso que no grita, pero insiste hasta que tú entiendes que no puede seguir siendo ignorado. Se parece a la luz de la mañana entrando por una rendija, delgada al principio, y luego imposible de negar. Tú la reconoces porque llega a tu pecho como una presión suave que te obliga a mirar con honestidad. Hay lugares donde ya no puedes quedarte igual, aunque por fuera nadie entienda por qué. Hay conversaciones que pierden peso en cuanto las escuchas, porque ya no alimentan tu centro. Tu espíritu comienza a distinguir entre lo que te informa y lo que te forma. Y esa diferencia lo cambia todo. No todo mensaje viene para quedarse. Algunos vienen solo para marcar el borde de una etapa que termina. Lo que Dios está haciendo ahora no es empujarte a la confusión, sino sacarte de la niebla. La tensión viene de seguir queriendo resolver con prisa lo que solo se aclara con obediencia. Pero la obediencia no te empequeñece. Te prepara para la virada que ya estaba escrita. Piensa en un tramo de carretera cuando ya ves la salida, pero todavía no la tomaste. El mapa parece sencillo desde arriba, pero desde adentro tú sientes la presión de decidir en medio del flujo, con los autos pasando y el espejo mostrando lo que dejas atrás. Así está tu alma en este momento, no porque estés perdido, sino porque estás siendo llamado a girar con precisión. La virada final no se parece a una huida. Se parece a reconocer la ruta correcta cuando el ruido ya no te domina. Tu pecho se afloja un poco cuando aceptas que no todo lo que se cerró fue una derrota. A veces la puerta se cerró para proteger el destino que aún no podías sostener. Y tú, que te culpaste por no haber insistido más, empiezas a ver que insistir no siempre era fe. A veces era apego. Hay una diferencia entre perseverar y aferrarse, y el Espíritu la está revelando con claridad. Lo que viene no será sostenido por ansiedad, sino por dirección. Lo que termina no te define. Lo que se abre ahora tiene otro ritmo, y tu tarea es no correr delante de él. Tú has estado escuchando esta historia en el cuerpo antes de oírla en palabras. Lo percibiste cuando te sentaste al borde de la cama, y sentiste que el peso de la noche no era igual al de otros días. Lo percibiste cuando miraste la ventana, el vidrio oscuro, y entendiste que la oscuridad no tenía la última palabra. Hay una madurez silenciosa naciendo en ti, y por eso algunas cosas ya no te impresionan como antes. No es frialdad, es que el corazón ya aprendió a no entregar demasiado rápido lo sagrado. Hay recuerdos que todavía tocan la puerta, pero ahora los miras con una firmeza distinta. Tus manos, que antes corrían a resolverlo todo, aprenden a descansar. Tus ojos, que antes buscaban confirmación en todas partes, empiezan a volver al centro. Y en ese centro hay una voz que no se confunde con el miedo. No te están quitando sensibilidad, te están devolviendo autoridad. Lo que cambia primero dentro de ti es la manera en que interpretas el retraso, y cuando la interpretación cambia, la carga cambia con ella. Hay un eco antiguo de escritura aquí, y no necesita adornos para tocar tu día. José pasó por un camino que parecía interrupción, pero cada lugar donde fue detenido también fue lugar donde fue formado, y luego alcanzó pan para otros. Tú también has pasado por un proceso donde el encierro aparente estaba guardando administración para el tiempo correcto.
Cuando eso se entiende, la humillación deja de ser identidad. Tu sala, tu cocina, tu auto, tu lugar de trabajo, todos pueden volverse altares, donde una verdad simple se confirma otra vez. Dios no se olvida de lo que promete, pero sí suele esconderlo hasta que tu carácter pueda sostenerlo. Y ese escondite no es abandono, es sabiduría. La resistencia que sientes al soltar lo viejo es real, porque siempre duele dejar una familiaridad que ya estaba gastada. Pero seguir alimentando lo que ya terminó te drena más que despedirte. El aviso de hoy es misericordia antes del movimiento. Cuando el cielo te avisa, no te está asustando, te está adelantando. Si hasta aquí algo en ti se ha reconocido, si una parte de tu pecho ha dicho sí, aunque tus labios sigan callados, escribe 888 en los comentarios. Ese gesto pequeño no compra nada, solo nombra una confirmación que ya estaba tocándote por dentro. Es la manera en que tu mano dice lo que tu alma entendió antes de tener vocabulario. Escribe 888 y vuelve a mí, porque lo que sigue no necesita prisa, necesita presencia. Y tu presencia aquí ya es una forma de acuerdo. El número no es un amuleto, es una señal simple de que recibiste el aviso y no lo apartaste. No dejes que esta impresión se disuelva como si fuera solo una emoción más. Vuelve contigo mismo después de escribirlo, y mira qué parte de ti se aquietó al hacerlo. A veces lo más pequeño confirma lo más grande, y ese consentimiento te prepara para reconocer la siguiente capa de la mirada. La transición no se fuerza, se acompaña. Hay una línea muy fina entre seguir esperando señales y empezar a obedecer lo que ya entendiste. Tú has vivido sobre esa línea más tiempo del que admites, y por eso el cansancio no solo está en el cuerpo, sino en el esfuerzo de sostener ambigüedad. La ambigüedad agota porque te obliga a vivir dividido, pero la claridad, aunque confronte, te reúne. Tú la sientes cuando lavando un vaso o encendiendo la cafetera, sabes que ya no puedes negociar con la misma versión de ti. Algo ha madurado. Algo ha terminado, algo está comenzando sin hacer espectáculo, y precisamente por eso es tan fácil pasarlo por alto. El alma acostumbrada al ruido cree que lo importante siempre viene con alarma, pero muchas veces llega como una convicción serena. No es una presión del enemigo, es una precisión de Dios. Lo que parecía una pausa larga estaba quitando excesos. Lo que parecía demora estaba limpiando la ruta. La virada final nunca empieza con aplausos, empieza con honestidad. Tú estás entrando en una temporada donde no todo lo que se mueve te conviene y no todo lo que se queda merece tu permanencia. Eso exige discernimiento en cosas pequeñas, como responder un mensaje, aceptar una invitación o seguir una conversación que ya te deja vacío. No te pido que te inventes una guerra, te estoy mostrando que hay un cierre en marcha. Ese cierre puede ser suave por fuera y definitivo por dentro. Tus hombros lo sienten cuando dices sí demasiado rápido y tu respiración se corta cuando intentas volver a una carga que ya no te corresponde. Dios no está castigando tu pasado, está cerrando el aviso para abrir su mirada final. Y cuando el aviso se cierra, la repetición pierde poder. Esa es la parte que cuesta, porque la mente quiere volver a caminar por la ruta conocida, aunque el espíritu ya vio otra salida. No vuelvas por costumbre a lo que solo tenía sentido en otra estación. Lo que se cierra no necesita tu obsesión, necesita tu paz. Y la paz no niega el cierre, lo honra. Si el silencio te ha pesado, también te ha enseñado. Si el retraso te incomodó, también te entrenó. Si la puerta no abrió cuando tú querías, también te evitó entrar con una carga que no sabías administrar todavía. Hay sabiduría escondida en la frustración que no te dejó cómodo. Tú quisiste respuesta rápida, pero recibiste formación lenta.
Y ahora entiendes que la formación lenta produce una firmeza que no se rompe con la primera decepción. Mira tu propio día, el asiento del carro, el borde de la cama, el reflejo del espejo del baño, la mesa donde apoyas el codo mientras piensas. Allí se ha ido acumulando una verdad que antes no querías aceptar. Lo que llega tarde a tu criterio quizá está llegando a tiempo de Dios. Ese desajuste entre tus urgencias y su tiempo es precisamente el lugar donde la fe madura. No se trata de resignarte, sino de afinarte. Y cuando te afinas, dejas de pelear con puertas que ya no están destinadas a abrirse para ti. La virada final no es un accidente, es una invitación. Hay una forma de cansancio que no se quita durmiendo, porque no nació en la falta de sueño, sino en sostener demasiadas cosas que ya estaban perdiendo sentido. Tú conoces ese cansancio, lo sientes en los ojos al final del día, en la espalda cuando nadie ve lo mucho que has cargado, en la quietud brusca que te toma cuando por fin cierras la puerta de tu cuarto. Y aún así, no estás vacío, estás siendo vaciado de lo que sobraba. Esa es una diferencia crucial. Vaciarse de exceso duele, pero libera espacio para lo verdadero. El viejo patrón te pedía rendimiento constante, la nueva dirección te pide escucha. El viejo hábito te empujaba a controlar, la nueva gracia te enseña a recibir, y la transición entre ambos mundos produce fricción. No te extrañes si sientes que algo en ti todavía se resiste, porque la costumbre pelea por mantenerse. Pero lo que Dios está inaugurando en tu interior ya no depende de la prisa de ayer. El cierre del aviso no es un final frío, es un umbral, y los umbrales siempre exigen que dejes algo atrás para entrar entero. Hay casas donde se oye el tic del reloj más fuerte en la noche, cuando todos los demás sonidos se han ido. Así se escucha ahora tu proceso, como si el tiempo mismo quisiera recordarte que hay una cita que no se cancela. No una cita con el miedo, sino con la verdad. Tú quizá pensaste que todavía faltaban muchas pruebas para saber qué estaba pasando, pero la acumulación de pequeñas señales ya habló. La manera en que te retiras antes de discutir, la manera en que ya no celebras lo que antes celebrabas, la manera en que una palabra vacía te pesa más de lo normal, todo eso está diciendo algo. No estás perdiendo entusiasmo. Estás ganando exactitud. La exactitud espiritual no siempre se ve alegre, pero se siente limpia. Y lo limpio a veces primero incomoda, porque desmonta adornos. El cierre del aviso te devuelve al lugar donde no puedes seguir fingiendo que no viste lo que viste. Eso también es gracia, porque una vida dividida se cansa de sostener máscaras, y tu alma ya está demasiado despierta para seguir actuando como si no supiera. Hay una historia que no has terminado de contarle a nadie, y sin embargo, tu cuerpo la repite. Se nota cuando se te queda la vista fija un segundo de más, cuando bajas la cabeza sin darte cuenta, cuando suspiras antes de responder una pregunta simple. Esa es la gramática de la transición. No siempre habla con frases, a veces habla con pausas, y en esas pausas Dios puede estar cerrando el ruido del aviso para que no sigas esperando el formato antiguo de su voz. Tú no fuiste llamado a vivir dependiente de sobresaltos. Fuiste llamado a reconocer su dirección, aun cuando llega como certeza tranquila. Por eso, lo que ahora termina no merece tu nostalgia excesiva. La nostalgia es honesta, pero también puede intentar volver sagrado lo que ya cumplió su ciclo. Déjala pasar sin convertirla en morada. El cielo no te está pidiendo negar el pasado, te está pidiendo no instalarte en él. Y cuando tú aceptas eso, la garganta se afloja, la respiración se vuelve más profunda. El cuerpo entiende antes que la mente que algo se está alineando. Si ese cuadro interior te habló, escribe "Estoy pronto" en los comentarios.
No lo escribas como actuación, sino como reconocimiento de que la parte de ti que dudaba ya está mirando la salida correcta. Eso que escribes no es una promesa fabricada, es una respuesta al movimiento que ya comenzó. Escribe esto pronto y vuelve para mí, porque el simple acto de nombrarlo ayuda a que tu interior no retroceda por inercia. Hay momentos en que la lengua sella lo que el corazón estaba reteniendo, y cuando eso ocurre, la resistencia pierde un poco de su fuerza. No se trata de forzarte a sentir algo que no sientes, sino de dejar que tu verdad te alcance. Lo que sigue necesita una persona reunida por dentro. Necesita una voz que no se esconda detrás de la duda. Y tú sí, dicho con sencillez, ya está haciendo espacio para la siguiente capa. No es una fórmula, es una rendija de consentimiento. Y por esa rendija entra luz. Hay una metáfora que se está moviendo despacio, como una marea que por fin empieza a retirar agua de una orilla que llevaba demasiado tiempo cubierta. Lo ves en la playa cuando la línea húmeda se aleja y deja al descubierto piedras, conchas, marcas que antes no se podían leer. Así está pasando dentro de ti. Lo que estaba tapado empieza a mostrarse, y no todo lo expuesto es agradable, pero sí es útil. La verdad que vuelve a la superficie no siempre viene con aplausos, a veces viene con arena pegada en los dedos y con el viento golpeando la cara. Tú te das cuenta de que ya no puedes seguir llamando estabilidad a lo que solo era costumbre. Lo que se retira te deja ver dónde estabas parado realmente, y eso da vértigo, pero también claridad. Hay una marea de misericordia corrigiendo el mapa de tu interior. No es para humillarte, es para que no construyas tu próxima estación sobre terreno falso. La virada final empieza aquí, donde el agua baja y el fondo aparece. Y si esa imagen ha aterrizado en un lugar que todavía no sabes explicar, escribe Eubejoiso en los comentarios. No como una frase bonita, sino como una confesión de que tu corazón ya vio la forma del cambio. Escribe Eubejoiso y vuelve a mí, porque ponerle palabras a lo que viste le impide desaparecer en la confusión. Lo que el alma reconoce, la boca ayuda a custodiarlo. Esa pequeña acción trae memoria a lo que estaba creciendo en silencio, y la memoria espiritual protege de volver a dormirte en el borde del movimiento. No estás inventando la señal, la estás nombrando. No estás exagerando la escena, la estás recibiendo. Esa es la diferencia entre una impresión pasajera y una confirmación guardada. A partir de aquí, la marea ya no solo se siente, también se entiende. Y cuando se entiende, la obediencia deja de parecer una pérdida y comienza a parecer un regreso. Hay personas que no notan el cambio de estación hasta que huelen la lluvia sobre el cemento o sienten el aire más frío al abrir la ventana. Tú has notado el cambio por dentro antes de verlo afuera. Eso suele pasar con lo que Dios hace en secreto. El exterior sigue con su ritmo, pero la interioridad ya no acepta el mismo calendario. Tu espíritu ha empezado a caminar con otro paso. Lo sabes porque ciertas cargas ya no se sienten naturales, aunque antes parecían normales. Lo sabes porque ya no disfrutas del mismo ruido, ni te basta la misma distracción. Lo sabes porque cuando todo se calla, aparece una verdad que no te deja dormir del todo. Esa verdad no es amenaza, es guía. El problema no es que el cielo esté tardando, sino que tú ya estás listo para una escena distinta. Y la demora aparente solo estaba alineando el paisaje. Ahora la corriente cambia. Ahora lo que estaba retenido empieza a moverse. Y tu tarea es no confundir el movimiento con peligro. El agua que baja deja ver lo que antes estaba enterrado en apariencia. Y allí descubres piedras firmes, pero también restos que ya no sirven para la construcción nueva. Tu vida espiritual atraviesa algo parecido.
Hay convicciones que vuelven a ponerse visibles, y también hay hábitos que ya no pueden esconderse bajo la misma marea. Eso puede doler, porque revela tanto lo sólido como lo que necesitaba soltarse. Pero la revelación es una forma de cuidado. Lo oculto no te sana, solo te deja repitiendo. Tú ya no estás en una etapa de repetir sin mirar. Estás en una etapa de nombrar con verdad lo que sostuviste demasiado tiempo. Y esa verdad no llega para avergonzarte, sino para liberarte de la ambigüedad. Tu pecho lo siente cuando dices en silencio, basta de postergar lo que ya entendí. Ese instante es importante, porque cuando la marea retrocede, no es para dejarte vacío, es para darte terreno. Y el terreno nuevo exige otro tipo de paso, más sobrio, más consciente, más libre. Hay una diferencia entre mirar la costa desde lejos y pisarla cuando el agua se aparta. Desde lejos todo parece continuo. De cerca descubres desniveles, texturas, marcas que cambian tu manera de caminar. Así ocurre con este despertar. La escena no se ve grandiosa desde fuera, pero por dentro está reordenando tus pies espirituales, tus decisiones, tus tiempos. El aviso se cierra porque la virada ya no necesita tanto anuncio como antes. Ahora necesita movimiento, ahora necesita un sí limpio, y ese sí no siempre viene con emoción grande. A veces viene con una respiración tranquila y una renuncia pequeña. Renuncias a la explicación perfecta, renuncias al control de cada resultado, renuncias a volver a llamar destino a lo que solo era costumbre. Eso no te empobrece, te afina, porque el terreno descubierto siempre pide precisión. Y la precisión es una forma de reverencia. Lo que se retira estaba ocultando tanto tu camino como tu responsabilidad. Ahora ambas cosas se ven mejor. Y cuando una orilla se vuelve visible, también se vuelve posible caminarla con cuidado, no con miedo, sino con atención. Tú estás aprendiendo esa atención en cosas tan ordinarias como abrir la puerta de tu casa, revisar la hora en la pantalla, escuchar un mensaje sin responder de inmediato. Esas pequeñas pausas son más importantes de lo que parecen. Allí se entrena la nueva forma de avanzar. La vieja prisa quiere correr sobre arena todavía húmeda y dejar marcas torcidas. La nueva obediencia pisa primero y escucha. Y esa escucha es lo que te hace llegar entero. No todo avance se mide por velocidad, algunos se miden por precisión. El aviso que termina hoy no te deja desnudo, te deja disponible. Y la disponibilidad es fértil cuando ya no está secuestrada por el temor. Lo que Dios prepara para ti necesita menos ruido y más verdad. Por eso la mirada final no se manifiesta solo como cambio de lugar, sino como cambio de peso interior. Ahora cargas menos de lo que cargabas antes, y eso se notará en tu manera de respirar. Hay una presión fina en el alma cuando una estación espiritual deja de ser teoría y se convierte en decisión. Tú la sientes porque ya no basta con saber que algo cambió. Ahora hay que vivir como quien lo entendió. Eso modifica la forma en que miras el pasado. Ya no lo miras solo como herida, sino también como umbral. Ya no lo miras solo como pérdida, sino también como tutela. No todo lo que se cerró fue para castigarte. Algunas cosas se cerraron para que el contenido de tu vida no se derramara antes de tiempo. Esa idea enfrenta directamente el viejo relato que te decía que Dios te estaba negando. No te estaba negando, te estaba protegiendo. No te estaba posponiendo, te estaba preparando. Y esa diferencia reordena tu relación con el tiempo. Tu cuerpo lo entiende cuando deja de apretarse tanto. Tu mente lo sigue después, cuando descubre que la pausa tenía dirección. Lo que parecía silencio era el borde de una nueva claridad. Hay un modo de caminar que cambia después de pasar por una pasarela estrecha sobre agua abierta. El paso se vuelve más atento, más medido, y de pronto descubres que puedes avanzar sin alarde.
Así se siente tu proceso ahora, menos alarde, más verdad, menos impulso de demostrar, más necesidad de permanecer. La virada final no será sostenida por la aprobación de los demás, sino por la convicción que Dios está sembrando en tu interior. Y esa convicción te hace resistente a los ecos viejos. Los ecos viejos son peligrosos porque suenan familiares y por eso parecen seguros. Pero lo familiar no siempre es lo fiel. Tú ya sabes que algunas voces son conocidas solo porque llevan mucho tiempo hablando, no porque tengan autoridad real. Esta etapa te enseña a dejar que la autoridad vuelva al centro, y cuando eso sucede, hasta el paisaje interno cambia. La ansiedad pierde piso, la comparación pierde volumen, el miedo al desorden se reduce, queda una ruta más simple, y por ser simple no es menor, es más verdadera. Si esa pasarela interior te encontró, escribe «Eu estou desperto» en los comentarios. Escríbelo como quien reconoce que ya no puede volver a dormir en la misma forma de antes. Escribe «Eu estou desperto» y vuelve para mí. Porque hay despertares que necesitan quedar sellados con palabras para no desvanecerse en la siguiente ola de cansancio. No se trata de aparentar intensidad, sino de conservar la lucidez que ya nació. La lucidez es delicada y por eso conviene nombrarla. Lo que despierta dentro de ti merece cuidado, no espectáculo. Merece una respuesta sencilla y firme. Y esa respuesta ayuda a que no vuelvas atrás por inercia cuando el ruido del día quiera envolverte otra vez. Hay una continuidad entre lo que ves, lo que dices y lo que vives. Cuando las tres cosas se alinean, el corazón se mantiene en su sitio. Y tú estás aprendiendo a permanecer ahí, sin salirte a cada corriente que pasa. Hay una cosecha silenciosa en marcha, aunque todavía no se vea sobre la mesa. La tierra no muestra primero el pan, primero muestra la tensión de lo que está germinando debajo. Tu vida está atravesando ese tipo de gestación, y como toda gestación, a veces pesa, a veces incomoda y a veces obliga a detenerte para respirar más despacio. No interpretes ese peso como fracaso, interprétalo como proceso. Lo que está creciendo dentro de ti necesita menos distracción y más espacio. Por eso algunas voces externas empiezan a sonar lejanas. Por eso ciertos planes que antes te emocionaban ahora te dejan frío. La mirada final no llega para llenar tu agenda, llega para ordenar tu centro. Y cuando el centro se ordena, las periferias pierden dominio. Eso cambia incluso la forma en que descansas. Ya no descansas para huir, sino para sostener lo que Dios está germinando. Ese descanso es activo, sobrio y profundamente necesario. Hay días en que una simple taza sobre la mesa parece decirte más que un sermón, porque te recuerda que la vida ordinaria sigue, aun cuando dentro de ti haya un terremoto tranquilo. Tú sigues levantándote, sigues abriendo ventanas, sigues oyendo pasos en el pasillo, pero algo en la manera de estar presente ya no es el mismo. El milagro de esta etapa no es escandaloso, es estructural. Te está cambiando la base. Y cambiar la base toma tiempo, porque no se trata solo de sentir distinto, sino de pensar, decidir y responder distinto. El aviso se cierra en la medida en que tu respuesta madura. Antes pedías que Dios te mostrara más. Ahora estás aprendiendo a obedecer lo que ya mostró. Esa obediencia no siempre tiene música, a veces solo tiene paz, pero esa paz sostiene más que el entusiasmo pasajero. Así se construye la virada final, con pasos concretos sobre un interior que dejó de discutir y comenzó a confiar. Hay un punto en el proceso donde el alma deja de preguntar tanto y empieza a asentarse. Tú quizá llegaste ahí al notar que ciertas batallas internas ya no te estremecen igual. Atención, necesitas prepararte ahora.
He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.